En este vídeo vamos a hablar sobre los conectores básicos del español. En primer lugar, vamos a explicar qué es un conector y cuáles son sus características. A continuación, estudiaremos 4 tipos de conectores: los conectores causales, consecutivos, adversativos y concesivos. Por último, vamos a realizar unos ejercicios de práctica. Lo primero que debemos explicar es qué es un conector. Los conectores son aquellas palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes partes de una oración. Dicho de otro modo, los conectores son palabras de enlace que sirven para unir ideas, ya sean frases, oraciones o párrafos. Veamos un ejemplo. En la oración, los estudiantes hicieron el examen escrito pero no pasaron el examen oral, tenemos 2 ideas relacionadas por un conector, pero. Para que los textos tengan sentido, debemos aprender a relacionar las oraciones, así como las diferentes partes de la oración. Los conectores son elementos lingüísticos formales que encadenan palabra con palabra y oración con oración, indicando las relaciones semánticas de sentido entre enunciados. Hay muchos tipos de conectores oracionales, desde los más fáciles hasta otros más complejos de utilizar. Existen conectores para unir ideas. El más sencillo es la conjunción y. Ana entregó el informe final y las tablas. Otros conectores explican causa. No fue a la fiesta porque estaba enfermo. Otro tipo de conectores son los que indican contraste. Su madre se oponía al matrimonio. Su padre, en cambio, estaba de acuerdo. Pero existen muchos más, cada uno de ellos con diferentes funciones. Los conectores sirven para unir frases, para separarlas, para marcar una oposición, para expresar causa, consecuencia, las condiciones para hacer algo, la finalidad, etc. Algunos de ellos son propios del lenguaje escrito y otros, en cambio, se utilizan sobre todo cuando hablamos. Vamos a estudiar los conectores más frecuentes en español y esto te permitirá unir de forma organizada las diferentes ideas de tu discurso, ya sea hablando o escribiendo. En primer lugar, vamos a estudiar los conectores que indican causa. Ante una oración como esta, ¿qué conector elegirías? Debemos relacionar con un conector causal 2 ideas. Pedro saca buenas notas, Pedro estudia mucho. Es fácil, seguramente has pensado en el conector porque. Pedro saca buenas notas porque estudia mucho. Pero, ¿conoces algún otro conector que tenga el mismo significado que porque? Existen muchos conectores causales y todos ellos son muy frecuentes en español. Utilizar diferentes conectores te permite variar tu discurso. Pedro saca buenas notas porque estudia mucho, pero también Pedro saca buenas notas ya que estudia mucho, debido a que estudia mucho, dado que estudia mucho, puesto que estudia mucho. Todos estos conectores permiten expresar la causa en español. Probemos ahora a cambiar el orden de las frases. Pedro estudia mucho, Pedro saca buenas notas. En este caso, querremos indicar la consecuencia de que Pedro estudie mucho. Hablamos entonces de conectores consecutivos y podemos expresar la consecuencia de la siguiente manera. Pedro estudia mucho, por eso saca buenas notas. Pero existen otros conectores consecutivos que podríamos utilizar además de por eso. Pedro estudia mucho, por lo que saca buenas notas. Pedro estudia mucho, por lo tanto, saca buenas notas. Por ende y por consiguiente, son también conectores consecutivos. Su uso se restringe sobre todo al discurso escrito. Pedro estudia mucho, por ende, saca buenas notas. Pedro estudia mucho, por consiguiente, saca buenas notas. Vamos a conectar ahora estas 2 ideas. Pedro estudia mucho y, por algún motivo, Pedro no es capaz de sacar buenas notas. ¿Qué conector podríamos utilizar? Exacto. Pedro estudia mucho, pero no saca buenas notas. Existen otras palabras que cumplen esta misma función, como por ejemplo, más, empero, en el registro formal y sin embargo. Pedro estudia mucho, sin embargo, no saca buenas notas. Observa que, sin embargo, no funciona exactamente igual que pero. No todos los conectores se utilizan de la misma manera, aunque cumplan la misma función. Pero une 2 oraciones sin ninguna pausa. Pedro estudia mucho, pero no saca buenas notas. Sin embargo, exige una pausa detrás, que se marca con una coma. Pedro estudia mucho. Sin embargo,
pausa, no saca buenas notas. Vamos a volver ahora al primer ejemplo que hemos estudiado. Hemos aprendido que podemos unir las dos ideas Pedro saca buenas notas y Pedro estudia mucho con un conector causal. Parece lógico decir Pedro saca buenas notas porque estudia mucho. ¿Pero podría ocurrir que Pedro saque buenas notas y que no estudie? Por supuesto que sí. Dos mismas ideas se pueden unir con significados diferentes. En este caso podríamos decir Pedro saca buenas notas aunque no estudia mucho. Aunque es un conector concesivo que señala una objeción al enunciado anterior. Existen otros conectores concesivos como a pesar de que, aun cuando, pese a que, no obstante, etc. Observa que el conector no obstante necesita una pausa posterior, al igual que sucedía con sin embargo. Esta pausa se marca gráficamente con una coma. Vamos a hacer ahora algunos ejercicios prácticos. Ten en cuenta que no debes mirar las alternativas, sino que debes buscar el sentido que quieres dar a la oración y elegir el conector más adecuado. ¿Preparado? Ejercicio 1. Lee la oración y elige el conector adecuado. La vida de Quevedo fue muy libertina. Sin embargo, fue un hombre honrado y un buen caballero. Ejercicio 2. Lee la siguiente oración y elige el conector adecuado. La clienta seguía enojada y la dueña del local le pidió disculpas. Ejercicio 3. Lee la frase y elige el conector adecuado. Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más completo porque une entrevista, crónica, noticia e investigación. Ejercicio 4. Relaciona las dos ideas con el conector adecuado. Internet ha demostrado ser una excelente herramienta educativa, por eso hay que tratar de sacarle el máximo provecho. Ahora bien, ¿conoces algún otro conector consecutivo que pudiéramos utilizar? También podríamos decir, Internet ha demostrado ser una excelente herramienta educativa, por lo cual, por consiguiente, por lo tanto, hay que tratar de sacarle el máximo provecho. En este tutorial hemos desarrollado los aspectos generales relacionados con el uso de los conectores más habituales del español. Los conectores son la clave para unir tus ideas. Hay muchos más, pero puedes empezar practicando con estos. Este trabajo ha sido realizado por Carmen Chacón y forma parte de la asignatura Elaboración y edición de materiales impresos y audiovisuales dentro del máster TIC en la enseñanza de idiomas de la UNED.